A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. El continente americano, como ningún otro, despertó la codicia y demostró la ambición sin límite de algunos. Tras el fabuloso rescate pagado por Atahualpa, los españoles, sedientos de riquezas, se lanzaron a la búsqueda de un lugar donde imaginaban que las especias y el oro eran tan abundantes como las piedras del camino. Entonces, dos españoles, Pizarro y Orellana, decidieron viajar hacia el oriente de Quito en busca de ese lugar mágico que derrotaba a todas las fantasías. La expedición había partido desde el Cusco y finalmente desde Quito se emprendió el asalto final hacia ese lugar desconocido del que apenas sospechaban sus riquezas. Eran 220 españoles, 4.000 indios y 4.000 llamas que ayudaban en la carga y abastecían de carne y leche. Completaban aquella marcha 2.000 cerdos, 2.000 perros de caza, centenares de caballos. Esta expedición, la más importante que se haya emprendido en América, iba acompañada de un sacerdote dominico, Gaspar de Carvajal. Mientras una parte de la expedición avanzaba por la orilla, los otros hombres avanzaban por un río de aguas rápidas, comandados por Orellana. Y de repente, narra la historia, se vieron ante la desembocadura gigante, que era la confluencia del Amazonas con el río Napo. Sucedió un día como hoy, 12 de febrero de 1542, y así fue descubierto por los europeos el río más caudaloso del mundo. Tras esa epopeya sobrevivieron muy pocos hombres, y de ellos solo queda el recuerdo de una gesta que nos permitió conocer mejor la naturaleza, para sentirla más nuestra, para admirarnos más y para protegerla con todas nuestras fuerzas. Las principales noticias del día. Titulares. 6 aspirantes siguen en el concurso para reemplazar a 3 jueces de la Corte Constitucional. Misiones de observación de la Unión Europea y la OEA no han identificado indicios de irregularidades que alteren resultados. La Organización Mundial de la Salud inicia la distribución gratuita de medicamentos para el cáncer infantil que también llegarán a Ecuador. En el segmento de opinión, sistema de pensiones, los editoriales serán de Hernán Pérez Luz y va de nuevo Talía Flores. La batalla por la presidencia será voto a voto, los 2 meses, una eternidad. Noticias del día. 6 aspirantes siguen en el concurso para reemplazar a 3 jueces de la Corte Constitucional. De los 9 candidatos iniciales propuestos por el presidente Daniel Noboa, la Asamblea y la Función de Transparencia, solo 6 se presentaron este lunes, 10 de febrero del 2025, para rendir la prueba escrita como parte del proceso para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Antes del examen, la secretaria de la comisión seleccionadora informó que los postulantes Gladys Proaño, del Legislativo, y Gastón Ríos, del Ejecutivo, renunciaron a ser parte del concurso. Los 2 se suman a Angélica Porras. Ella era la primera de la terna presentada por el Parlamento, pero fue descalificada como producto de impugnaciones. Así quedan 6 en este proceso. La Función de Transparencia mantiene a sus 3 aspirantes, Jorge Benavides, Edwin Aceldo y Sandra Cordero. El Ejecutivo cuenta con 2 representantes, Claudia Salgado y Pamela Aguirre Castro. Mientras tanto, el Legislativo tiene solo un candidato, José Terán. Los 6 aspirantes tuvieron 3 horas y media para responder el examen escrito. El test incluyó 7 temas, entre ellos casos prácticos, con una calificación máxima de 35 puntos. Tras esta fase queda pendiente la audiencia pública programada para la próxima semana. Los ganadores reemplazarán a los 3 magistrados de la Corte Constitucional, quienes dejarán su cargo por sorteo en marzo del 2025. Misiones de observación de la Unión Europea y la OEA no han identificado indicios de irregularidades que alteren resultados. Horas después de la denuncia del presidente candidato Daniel Noboa sobre supuestas irregularidades en las elecciones generales de Ecuador, la misión de la Unión Europea que vigiló los recientes comicios presidenciales emitió una respuesta.
En una rueda de prensa desde Quito, este 11 de febrero, los observadores señalaron que carecen de elementos sobre un posible fraude electoral en el proceso y escrutinio del Consejo Nacional Electoral. Nosotros no tenemos ni un solo elemento objetivo que indique que ha habido cualquier tipo de fraude. Reitero, ningún elemento objetivo que avale esta acusación o esta narrativa, dijo el jefe de la delegación, el eurodiputado Gabriel Mato, al presentar una evaluación de las pasadas elecciones generales de Ecuador. Según Mato, la misión concluyó que la primera vuelta se desarrolló con transparencia, eficiencia y de forma pacífica. En un comunicado oficial, la misión de la Organización de Estados Americanos puntualizó que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral coinciden con los datos obtenidos a través del conteo rápido realizado por la misión, manteniéndose dentro del margen del error y que reflejan que habrá una segunda vuelta. La Unión Europea mencionó el debate que ha generado la decisión del presidente Noboa de no solicitar licencia a la Asamblea durante el periodo de campaña y en su lugar tomar breves intervalos de tiempo la presidencia para actividades proselitistas, produciendo confusión entre la propaganda institucional del gobierno y la de su partido. Los observadores encontraron falencias en el control del gasto electoral, porque si bien los candidatos deberían reportar sus gastos en publicidad en las redes sociales, para la Unión Europea no hay un mecanismo fiable para verificar los montos declarados. La Organización Mundial de la Salud inicia la distribución gratuita de medicamentos para el cáncer infantil que también llegarán a Ecuador. La Organización Mundial de la Salud, OMS, inició la entrega gratuita de medicamentos para el tratamiento de cáncer en niños o infantil. Ecuador es el único país de Latinoamérica que forma parte de este programa, que se desarrolla en colaboración con el Hospital de Investigación Pediátrica St. Jude en Estados Unidos. Los países de la fase piloto recibirán gratuitamente un flujo ininterrumpido de medicamentos contra el cáncer infantil de calidad garantizada, explicó la OMS en un comunicado este martes 11 de febrero del 2025. Los primeros fármacos se enviarán a Mongolia y Uzbekistán y posteriormente Ecuador, Jordania, Nepal y Zambia, otros países participantes en esta prueba según la agencia de la ONU. En la primera fase de este programa estaban considerados 5 establecimientos de salud: los hospitales pediátricos Vaca Ortiz de Quito y Francisco y Casa Bustamante de Guayaquil, así como los hospitales de especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, el Eugenio Espejo de Quito y el Hospital Porto Viejo. Está planificado que este año el programa de la OMS llegue a casi 5.000 niños en 6 países. El objetivo es ampliarlo a 50 países en los próximos 5 o 7 años para alcanzar 120.000 beneficiarios. Unos 400.000 niños desarrollan cáncer cada año según la OMS. En su mayoría se encuentran en lugares con difícil acceso a recursos médicos. En Ecuador se estima que cada año unos 1.000 niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 19 años son diagnosticados con cáncer de acuerdo al Observatorio Global de Cáncer de la OMS. Entrevista del día. En Radio Suceso estuvo Santiago Caguasqui, analista político, hizo un análisis del resultado electoral. Escuchemos lo que dice. Me parece que, como tú mencionaste, es un buen performance la campaña y la elección del presidente candidato Noboa. Recordemos que en la primera vuelta de la elección del 2023, de agosto del 2023, él obtuvo 23,47% de la votación en la primera vuelta. Hoy prácticamente está duplicando esa votación, lo cual refleja, por supuesto, que ha sido una campaña exitosa para él, pero me parece que paralelamente a ello también es importante reconocer la votación que ha obtenido Luisa González, este techo que se pensaba infranqueable por parte de la Revolución Ciudadana, y que de cierta manera se vio reflejado en la mejor votación de Luisa González, hoy por hoy esta, pero la inmediata antecesora a esta elección fue justamente la del 2023, donde ella en primera vuelta obtuvo 33,61%. Es decir, ambos han extremado la votación, han mejorado mucho ostensiblemente su propia votación y prácticamente hablamos de una diferencia muy mínima entre ambos,
han copado prácticamente el 90% de las preferencias electorales. Ambos creo yo que han hecho una buena elección en términos de resultados. Han copado prácticamente las preferencias, han dejado a 14 candidatos restantes con alrededor del 10% de la votación, lo cual es un pico inusitado en el ciclo de polarización que hemos tenido desde el retorno a la democracia en el 79 hasta acá. No hemos visto un episodio de esta naturaleza donde las dos primeras fuerzas políticas concentren el 90% de los votos. Algo similar vimos en la elección del 2017, donde las dos principales fuerzas en primera vuelta electoral, en ese momento se enfrentaba Lenín Moreno con Guillermo Lasso, obtuvieron juntas del 67%. Es decir, estamos llegando a un momento inusitado en la historia democrática del país y que tiene también una expresión en el legislativo. Ahora, ya que mencionan los 14 candidatos restantes, si quitamos a Leonidas Issa, que obtiene más de 500,000 votos, y si quitamos a Andrea González, que tiene cerca de 300,000 votos, que son votos respetables, lo demás es una vergüenza. Lo demás debería dejar una lección no solamente al país, sino especialmente a los políticos, a quienes buscan como profesión ser candidatos o porque sale en un centro comercial, vas a buscarlos, no se buscan ahí los candidatos. No sé, yo digo, si me lanzo a ser candidato y vota con las justas mi familia, me daría vergüenza. Sí, estimado Milton, lo que tú mencionas tiene también un efecto, una consecuencia en términos de cumplimiento con los umbrales para la existencia de una organización política. Y vale la pena mencionar que de las 17 organizaciones nacionales que componen el sistema de partidos a nivel nacional, únicamente 5 cumplieron con el umbral que establece la ley para que puedan continuar participando en el futuro. Es decir, 12 organizaciones políticas que participaron en esta elección no cumplieron con ese umbral y seguramente estarán con tarjeta amarilla o otras en proceso de cancelación. Es decir, ha sido por tanto una elección muy compleja para los partidos políticos. Creo yo que ha triunfado los personalismos. Ha habido una continuidad en lo que ya se conoce como una política de personalidades, de personas y no de partidos políticos. Eso se confirma porque el 90% de la votación, de cierta manera, va hacia dos personalidades. Por un lado, la personalidad del presidente Rafael Correa, que sigue presente, y por el otro lado, la personalidad del candidato presidente Daniel Noboa. Es decir, no creo que, por tanto, haya una consideración distinta respecto a el partido político como tal. Me parece que en el caso de ADN ha sido aún más notorio. Es un partido que sale del horno prácticamente para esta elección y que de cierta manera no ha podido constituirse como tal, sino que ha surgido más bien al calor de las circunstancias y de las coyunturas. ¿Podemos decir que con estas votaciones volvemos a esta fricción, correísmo, anticorreísmo? Porque esto parecía que se había superado, pero parece que vuelve, ¿no? Sí, Vero, muchísimas gracias. Me parece que, como tú señalas, estamos en un ciclo de polarización afectiva, un ciclo de polarización que parecía que se despejaba, parecía que se diluía, pero que lastimosamente creo que las condiciones por las que atraviesa el país y de cierta manera también la desintegración casi del resto de las opciones políticas hizo que la polarización se radicalice la competencia, se radicalice el proceso electoral y que tengamos estas dos opciones como las principales. En Impacto Informativo, Ismael Quintana, constitucionalista, habla del caso de la vicepresidenta Verónica Abad. Vamos con la nota. Bueno, en realidad a mí me parece que lo que ocurrió el día viernes en esta audiencia de seguimiento que convocó la juez Vera a pedido de la vicepresidenta Abad y a través de la cual se le dispuso a la presidencia de la República la apertura de las puertas del Palacio Vicepresidencial para que se le permita a la señora Abad ingresar a tomar posesión de su despacho, no tiene ningún sentido jurídico. Primero, porque es una medida reparatoria
que no ha sido ordenada en la sentencia constitucional que dicta la propia juez Vera. En segundo lugar, porque no existe ninguna necesidad de que la señora Abad ingrese a las oficinas de la Vicepresidencia de la República. Recordemos que a vísperas de terminar el año, la señora Abad recibe de parte de la juez Vera una sentencia favorable en el contexto de esta segunda acción de protección que ella plantea, atacando la resolución que el Ministerio del Trabajo emitió y mediante la cual se le sancionó a ella con la suspensión del cargo en el contexto de este irregular sumario administrativo que se le siguió. ¿Qué fue lo que ordenó la juez Vera en esta sentencia? Básicamente tres cosas. La primera, dejar sin efecto la resolución del Ministerio del Trabajo, es decir, esa es una medida reparatoria autoaplicativa en términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Quiere decir que con la sola decisión de la jueza, esa medida reparatoria se ha cumplido, el acto de sanción quedó sin efecto. La segunda cuestión que se ordenó fue que se le reincorpore a la señora Abad a sus funciones de vicepresidente de la República con todas las atribuciones que aquello implica. Y la tercera, entiendo, fue una medida de reparación integral consistente en un ofrecimiento de disculpas públicas por parte de la ministra del Trabajo, la doctora Núñez. Que la jueza no ha respetado, pues, el texto de la ministra. Efectivamente. Esa sentencia ha sido, digamos, cumplida. Fundamentalmente la segunda parte, a lo que me refiero es a reincorporarle a Verónica Abad a sus funciones. El mismo día, no sé si usted se acuerda, el mismo día el presidente de la República emite el decreto ejecutivo 490, a través del cual, en cumplimiento de esta sentencia constitucional, primero, se deja sin efecto el encargo que en ese momento se le hizo a la secretaria de Semplades, Sarija Moya, se deja sin efecto ese encargo de la vicepresidencia de la República y, en cumplimiento de la sentencia constitucional, se le reincorpora a la vicepresidenta Abad a sus funciones, y es más, se le asignan nuevas funciones, las de consejera económica temporal en la Embajada de Ecuador en Turquía. Y por eso es que yo digo, ¿cuál es el afán de pretender ingresar a un despacho cuando su lugar de trabajo no está propiamente acá en Quito, en Ecuador, sino que sus funciones tienen que desempeñarse, o al menos deberían haberse desempeñado desde el 27 de diciembre de 2024 en la Embajada de Ecuador en Turquía? Entonces, lo que acá estamos empezando a ver es francamente ya un abuso de la justicia constitucional por parte de Verónica Abad, una extralimitación en las potestades jurisdiccionales que tienen los jueces que conocen esta clase de acciones para ordenar cuestiones que no se debatieron o que no fueron parte de la discusión constitucional en esta acción de protección. Entonces ahora se le ordena al presidente, que además no es parte del proceso, porque este proceso es contra el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General del Estado, y resulta que se le ordena al jefe del Estado abrir las oficinas de la vicepresidencia. Yo no sé con qué finalidad, más allá de alguna cuestión probablemente meramente simbólica, Edgar, porque le insisto, la señora Abad debió haber viajado a Turquía hasta el 27 de diciembre del 2024 y eso no ha ocurrido hasta el día de hoy, que estamos 10 de febrero de 2025. Por eso es que mi conclusión, o mi punto de vista jurídico, es que la propia Verónica Abad se ha colocado en una situación jurídica muy delicada. Me parece que ella ya a esta fecha ha incurrido en actos de abandono del cargo, pero claro, el abandono del cargo implica un procedimiento muy complejo en el Parlamento, donde se requiere mayoría absoluta de votos para iniciar el trámite, de por medio de un dictamen de comprobación por parte de la Corte Constitucional, y finalmente una resolución parlamentaria aprobando o declarando ese abandono, que requiere al menos los 2/3 de los integrantes del Parlamento. Pero jurídicamente, Verónica Abad al día de hoy, con esta tosudez de permanecer en Quito, cuando sus funciones las debiera estar desempeñando en Turquía, me parece a mí que se ha colocado en una posición jurídica muy, muy riesgosa. En Impacto Informativo, Santiago Basabe, analista político, habla de los resultados electorales. Escuchemos lo que opina. Siguiendo con la línea que mencionas, es 1.100.000 votos, de los cuales un poco más de 500.000 son de Leonidas Issa. Así es, así es. Entonces, hasta esta tarde.
El grueso de la votación que debe ser capturada por los dos candidatos finalistas está básicamente entre Isa y el resto. Sería Isa, el 2.6 más o menos de Andrea González y el resto, que sería como 2.5 entre todos los demás. Y si bien partimos de la idea de que los votos no se endosan abiertamente, desde luego, pero sí uno podría pensar en las mayores o menores afinidades de unos electores respecto de otros. La gente que votó por Andrea González, por ejemplo, y que me parece en buena medida lo hicieron por ese discurso abiertamente opositor a la Revolución Ciudadana, veo difícil que giren en esta segunda vuelta hacia Luisa González. Además, Andrea dijo esta mañana que no va de ninguna manera a votar por Luisa González. Lo cual de alguna manera es llevar a sus votantes a decir que vayan por la otra opción, ¿no es cierto? La opción del presidente Noboa, porque votantes que correspondan a una militancia orgánica del Partido Social Patriótica me parece que serán muy escasos. Pero del otro lado, del lado de Leonidas Issa, donde está ese grueso del 50% de los votos en disputa, si uno analiza la visión de la economía, por ejemplo, entre la visión de la Revolución Ciudadana y la visión del movimiento indígena, hay más cercanía que lo que uno podría pensar respecto a la de Daniel Noboa, ¿no? Tanto Issa como González, tanto Pachacuti como la Revolución Ciudadana, creen en el desarrollo económico priorizando al aparato estatal. El Estado tiene que cumplir un papel fundamental, un papel importante. El empleo se genera desde lo público, el empleo se genera con la inversión pública. Ese es el mecanismo para dinamizar las relaciones económicas. Pero ahí hay un problema que de pronto es insalvable. Leonidas Issa, la CONAIE, las comunidades amazónicas, comunidades serranas, las ONGs nacionales e internacionales, los ambientalistas, no creen en la extracción petrolera. El correísmo, en cambio, sí, ¿no? Ellos sí, en el gobierno de Correa entre el 2007 y el 2017 fueron partidarios de aquello, cambiaron los contratos de participación a servicios justamente para tener el control de la industria y los recursos. Sí, ese puede ser un punto de tensión, quizás ese es un punto que no se lo pueda tocar inicialmente, sino en los que hay un poquito más de acuerdo, que puede ser esta visión general del sistema económico, con diferencias, evidentemente. El punto es con quién tiene más o menos diferencias Pachacuti y Leonidas Issa, con la Revolución Ciudadana o con Noboa. Y creo que ahí Noboa corre con un poquito de desventaja, ¿no? No digo que no pueda capturar algunos espacios de apoyos de Issa y trasladarlos a su candidatura. Seguramente lo va a hacer, pero le va a costar. No veo un asesor político o un operador político mejor de fina política electoral para que pueda escabullirse en los entresijos de las organizaciones indígenas y capturar votos. Pero Leonidas Issa tampoco es que le está regalando o le está ofreciendo sus votos a Luisa González. Él ayer en la noche dijo, no estamos endosando nada y van a tener que esperar. Aquí las comunidades van a tener que decidir, las colectividades. Luisa, más bien, ayer en la noche y esta mañana ha dicho que está dispuesta a reunirse con Leonidas Issa. Claro, pero ese hay que esperar a que me reúna con las comunidades. La lectura también puede ser, bueno, sentémonos a conversar en primer lugar, a ver en qué términos podemos llegar al acuerdo. El movimiento indígena y Leonidas Issa sabe bien de lo que es la negociación. No cree mucho en el régimen democrático, pero sí en la negociación, que es bien capitalista además la negociación, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a haber un intercambio bien importante. Y nuevamente, no digo que esté totalmente descontado para Noboa, pero quizás un poquito más de cercanía en algunos puntos al menos puede haber con González, y quizás buena parte de esos votos podrían llegar a ir a González y menos a Noboa. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos.
Hoy, como consecuencia de unas declaraciones del presidente Peña del Seguro Social Ecuatoriano, creo que debemos tratar el tema del seguro. El señor Peña ha indicado en forma pública que la deuda que tiene el gobierno nacional hacia el seguro son de 24.000 millones de dólares, una verdadera monstruosidad, amigos y amigas. Esos 24.000 millones se deben ¿a qué? A todo lo que tiene que ver con salud, que administra ese seguro, lo administra el IES, y ahí el gobierno nacional debe cerca de 17.000 millones de dólares, incluidos los intereses. Pero aparte de eso hay lo que es el seguro de pensiones, el sistema de jubilación, etcétera, y eso es otro varios miles de millones de dólares, como cerca de 6.000 millones de dólares. Y otro pequeño que tiene que ver con otros seguros que administra el Seguro Social Ecuatoriano en montos pequeños, pero que en la totalidad hacen 24.000 millones de dólares a noviembre del año pasado, incluidos los intereses de esos 24.000 millones, según el señor presidente del Seguro Social, es alrededor de 8.000 millones de dólares hasta noviembre del año pasado. Ministerio de Finanzas y el Seguro Social se vienen reuniendo sistemáticamente a los efectos de ponerse de acuerdo total y absolutamente sobre el monto de la deuda, que naturalmente va hacia los 24.000 millones de dólares, y ver la forma de pagar hacia el futuro. Esto es independiente, estimados amigos, de las inversiones que tiene en bonos el Seguro Social Ecuatoriano. Inversiones en bonos emitidos por el gobierno nacional a diferentes plazos, a diferentes tasas de interés, 7, 8, 9,5% anual. Y eso más o menos es, de acuerdo a últimas informaciones, como 11.000 millones de dólares en inversiones que hace el seguro con respecto a ¿qué? A bonos del Estado de diferentes plazos. Es una verdadera monstruosidad esta cifra, querido amigo. Es insostenible la situación financiera del Seguro Social Ecuatoriano. Hay unas disposiciones legales últimas que dicen que esa deuda de 24.000 millones de dólares hasta noviembre, falta diciembre, enero, que con toda seguridad va a seguir aumentando porque el gobierno no está pagando la totalidad en lo que es el seguro de salud, ni el sistema de pensiones, se atrasa en los pagos. Sencillamente dice esas disposiciones legales que en 10 años debe pagar el Seguro Social, el Ministerio de Finanzas al Seguro Social. Amigos, la cantidad es enorme, no se puede pagar en 10 años. Eso es insostenible. Entonces hay que pensar en un plazo de 20 a 30 años, y si es necesario reformar alguna ley de seguridad social para ese propósito, pues hay que hacerlo. Pero hay que pensar en 20 a 30 años. Imagínense en 10 años. 24.000 millones de dólares. Son 2.400 millones de dólares anuales. Y ahí hay que calcular los intereses hacia el futuro. Aparte de eso, tiene los 11.000 millones de dólares que es deuda por inversiones en bonos. ¿Sí? Que eso hasta el año 35 hay que pagar todo eso, si es que no hay nuevos bonos que le obliguen a comprar Seguro Social Ecuatoriano, y espero que el gobierno no obligue al seguro sencillamente nuevamente a invertir en bonos del Estado. ¿Cómo se pagará? ¿Con bonos del Estado los 24.000 millones? Eso está por verse y está siendo discutido por el Ministerio de Finanzas y por el Seguro Social Ecuatoriano. Pero amigos, esta es una situación insostenible, lo del Seguro Social. No se puede seguir. Se necesita la reforma urgente. Naturalmente que vamos este domingo pues a elegir nuevo presidente y nuevos asambleístas. Y si es que hay segunda vuelta, sencillamente no se puede pedir pues que el gobierno que va a terminar su periodo sencillamente haga algo. Habrá que esperar al nuevo gobierno. Y si es el mismo señor Noboa, el señor Noboa tendrá que enviar un proyecto de ley urgente para corregir estructuralmente el sistema que administra el Seguro Social Ecuatoriano. No se puede seguir con este sistema en pensiones que le llaman el sistema de reparto. Los montos de dinero que pagan los empresarios como patronos y los trabajadores afiliados al Seguro Social, las dos cosas, más lo que paga, digamos, el gobierno, que no paga el 40% total, sencillamente es insuficiente, porque no da, hay un faltante, y cada año, cada mes,
sencillamente el gobierno se atrasa en los pagos, y no solamente que se atrasa en los pagos al Seguro Social por este 40%, no hablo del seguro de salud, que es mucho peor, sino que sencillamente no pague el 40%, sino mucho menos, por X o Y razones. Esto es insostenible. Ya algunos técnicos del sector privado han dicho que las reservas del seguro en materia del sistema de pensiones sencillamente no alcanzarán, sino apenas a este año y algo del primer semestre del año que viene, antes que haya una explosión financiera del Seguro Social ecuatoriano. No es posible, amigos. Y en esta reforma hay que aumentar la edad de jubilación. Hoy por hoy la gente vive mucho más por 10.000 razones. Y cada vez la población se envejece. Y eso implica más jubilados y más plata para dar a los jubilados como consecuencia de las disposiciones legales en este particular. Pero aparte de eso, sencillamente, la población ha dejado de crecer como era anteriormente. Hace 30, 40 años se crecía más del 30%, más del 3% anual. La esperanza de vida al nacer no solamente ha aumentado, la tasa de natalidad de las mujeres sencillamente se ha desplomado. Hay cada vez menos afiliados al Seguro Social en términos de tasa de crecimiento. Sencillamente, esto no da más, amigos. Es una verdadera monstruosidad esa cantidad de dinero que debe el Seguro Social, digamos el Ministerio de Finanzas, al Seguro Social ecuatoriano. No es posible seguir con este sistema, amigos. Es insostenible financieramente. Volvemos a repetir, políticos ecuatorianos, personas, hombres o mujeres que quieren ir al gobierno, que quieren ser presidentes, no se olviden que hay que reformar integralmente este sistema. El seguro de salud que administra el Seguro Social de Ecuador, es posible que haya que independizarlo, asignarlo todo eso pues al Ministerio de Salud o formar otro instituto solamente de salud, pero hay que financiar todas sus operaciones. Amigos y amigos, me permito indicarles como conclusión, es insostenible la situación financiera del Seguro Social ecuatoriano. Se necesita la reforma urgente y el nuevo gobierno tiene que acometer esta tarea urgente. Un proyecto de ley urgente hacia la Asamblea que tendrá que enviar el próximo gobierno corrigiendo todas estas anomalías que me he permitido mencionar para darle viabilidad al sistema de pensiones. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Les deseamos felicidades y hasta la próxima semana. Editorial. Y va de nuevo, artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Borra y va de nuevo. Si bien aún existen rezagos en el escrutinio y actas por resolver, lo cierto es que los resultados que se anunciaron el domingo no parecen que van a alterarse. En ausencia de la intensa campaña de desinformación mediática y de ciertas encuestadoras que se dedicaron a vender el escenario de que uno de los candidatos ganaría en primera vuelta, algo que fue siempre muy improbable conociendo nuestro escenario político, probablemente los resultados del domingo hubiesen sido similares a los de ocasiones anteriores, es decir, unos 4 y hasta 5 finalistas con votaciones que iban del 8 hasta el 30%, incluyendo los dos punteros. Pero no fue así ahora. Lo que tenemos es una suerte de resultado de segunda vuelta, pero en la primera. Ya sobrarán los análisis tratando de explicar lo que sucedió. ¿Agotó el correísmo su techo de la segunda vuelta en la primera? ¿Podrá Noboa escalar los puntos que le faltan tal como lo hizo Lasso hace 4 años, cuando logró remontar más de 30 puntos con la diferencia de que este último tenía de dónde crecer? Si bien es la primera vez que un candidato correísta incrementa su voto histórico del 30% en la primera vuelta, lo cierto es que también es la primera vez que pasa a la segunda vuelta como perdedor, salvo los casos del propio Correa que son sui generis. Por otro lado, la fractura regional se repite, con una sierra marcadamente anti-Correa y una costa inclinada en su favor. Hay quienes sugieren que durante su gestión Noboa tuvo que enfrentar varias crisis que probablemente afectaron su resultado, desde la crisis de inseguridad, que no es fácil para ningún gobierno, y la crisis eléctrica, que logró capearla con habilidad, hasta el conflicto con la vicepresidenta y el estancamiento económico que produjo un nuevo éxodo migratorio. Y es probable que estos y otros factores hayan jugado su rol,
pero a pesar de ellos el resultado del domingo lo pone como primer finalista. Estas y otras reflexiones miran hacia lo que pasó, y al país lo que le interesa no es tanto porque el uno sacó más votos que el otro, sino su futuro. Las próximas semanas serán decisivas, lo serán por encima de todo para el Ecuador. Los dos candidatos tienen la oportunidad, mejor dicho, el deber de entrar en diálogo con la sociedad sobre cuál es su visión del Ecuador, cuáles son sus objetivos específicos y sobre todo, cómo los piensan alcanzar y en qué plazo. Ya no estarán rondando las otras 14 candidaturas que quedaron descartadas, así que tanto los finalistas como la sociedad civil podremos concentrarnos en sus visiones, sus objetivos, los medios que propone y el tiempo que llevará a implementarlos. Menos bailes, tarimas, videos, memes o eslóganes, y más sustancia, más ideas, más debates serios y más esfuerzo por construir consensos. El Ecuador se desangra por la corrupción judicial más aterradora que ha existido. ¿Qué proponen los candidatos para enfrentarla? ¿Tienen un compromiso serio con la institucionalidad democrática o seguimos caminando al borde de modelos autocráticos como el que tuvimos por más de una década? ¿Cuáles son sus propuestas para inyectar crecimiento económico? El país exige respuestas serias, no respuestas facilistas, agradables o populares. Ya hemos tenido bastante de ellas y no nos han servido de mucho. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en diario El Universo. La batalla por la presidencia será voto a voto. Los 2 meses, una eternidad. Talía Flores, Primicias. Se equivocaron las encuestas, los expertos, los analistas y el Exipol. El empate entre Daniel Noboa y Luisa González no lo vio venir nadie, a pesar de que todos reconocían que la elección se había polarizado entre las opciones que representaban Acción Democrática Nacional y la Revolución Ciudadana. Los resultados del domingo sorprendieron a los más pintados en estas materias que no prefiguraron un escenario que muestre las diferencias regionales de un país dividido. No podía ser más simbólicos que el mapa de la costa esté cubierto con el celeste de la Revolución Ciudadana y el de la sierra con el violeta de ADN. Las encuestas tampoco mostraron esa realidad. Los comicios del domingo dibujaron un escenario político que hoy se antoja indescifrable, porque al haber acaparado el 90% de los sufragios los dos finalistas, habrían ya recogido todos los votos posibles y sumar los apoyos que requieren para triunfar se muestra complejo. En la elección de 2023, cuando los mismos protagonistas de hoy fueron finalistas, los votos para asegurar las victorias los tenían Cristian Zurita, que logró un sorprendente tercer lugar en una papeleta en la que estaba el rostro del asesinado candidato Fernando Villavicencio, Jan Topic, Otto Sonnenhosner y Yacu Pérez, que sumaban 40 puntos. Hoy, sumados los 14 aspirantes restantes, no llegan a 2 dígitos. No vamos a endosar el voto a nadie, defendemos una propuesta de país y primero lo haremos entre nosotros, van a tener que esperar, dijo Leonidas Issa el domingo por la noche, como respuesta a Luisa González, que le había hecho un guiño al elogiarlo por el resultado obtenido. El tercer lugar logrado por el presidente de la CONAIE con el 5.26%, cuando en 2021 Yacu Pérez sobrepasó el 19% y estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta, podría mostrar un retroceso, más aún si Issa se ha jactado de tener amplios apoyos y de haber paralizado el país con su poder de convocatoria. Eso sí, respaldar al correísmo no parece estar en las perspectivas de Pachacutic, movimiento orgánico que tiene viva en su memoria el maltrato del que fueron objeto sus integrantes y el movimiento indígena cuando Correa los llamaba ponchos dorados o cuando a la CONAIE le quitó la sede que tenía en Quito. En semejante escenario, conseguir los votos hace prever que lo que se viene será la madre de todas las campañas, una batalla trepidante que podría comenzar por la conquista de los votos nulos, para lo cual tendrán que hacer un trabajo de precisión milimétrica a la hora de elaborar mensajes inequívocos para dar en el blanco. La definición electoral en Ecuador está prevista para el 13 de abril y los 2 meses que faltan para retornar a las urnas serán eternos. Hará falta mucha serenidad para que el país no detenga su ritmo y para evitar que los ánimos se caldeen. Las elecciones del 9 de febrero de 2025 también serán recordadas porque las urnas desmintieron que el clivaje correísmo-anticorreísmo se había terminado,
como afirmaban con vehemencia analistas y estrategas a punto de mirarnos con indulgencia a quienes sosteníamos lo contrario, como referí en esta columna la semana anterior. Pero hay más. Que estemos ante una segunda vuelta electoral después de que las encuestas aseguraban que el 82% de los ecuatorianos quería una definición en primera vuelta, ubica a quienes hacen investigación ante el dilema de si acaso interpretaron mal la expresión de la gente o si deben cambiar de metodología y ser más rigurosos en mostrar sus investigaciones que fundamentan los análisis de los que se nutren las audiencias. El domingo dejó al país un hecho inédito, el silencio del candidato Daniel Noboa, que dejó esperando a sus partidarios que durante horas le esperaron en el vano en el Hotel Le Parc y también a quienes se apostaron en la sede de ADN en Las Chiris y que querían verlo y oírlo. En justificación valedera, este hecho insólito ratificaría que Noboa no tiene a su alrededor estrategas que lo persuadan para actuar y acertar, y si los tiene y no los escucha, la pregunta que surge es ¿por qué siguen si no les hace caso? El pronunciamiento de la gente también pone en claro que si bien Noboa recorrió el país, no escuchó a la gente de forma directa, por lo que está bien tener mucho influencer, pero lo que en verdad necesita es escuchar y sentir al país. Que parece bien que se haya trepado a una tanqueta para desafiar a las mafias, pero como la gente vive el drama de la violencia y sabe que va en aumento, lo que necesita es hacer pedagogía para que los afectados se unan a la tarea que es enorme y será larga. Solo así el operativo no terminará siendo una puesta en escena para grabar videos, sino un desafío genuino. Luisa González, por el contrario, el domingo habló claro de la revolución ciudadana tras haber roto el techo de concreto que los expertos dicen tenía el correísmo y que les había impedido ganar las dos últimas elecciones a pesar de que quedaron en primer lugar en 2021 y 2023 en la primera vuelta. Lo de la Asamblea Nacional es también inédito y eso tampoco anticiparon las encuestas. Por primera vez, desde el retorno a la democracia, habrá dos bloques legislativos hegemónicos, pero sin el número suficiente de votos para aprobar leyes, por lo que cualquier decisión dependerá de los asambleístas sueltos, siempre dispuestos. A 2 meses de volver a las urnas, lo único cierto es que el tiempo parecerá una eternidad y que para ganar la presidencia la batalla será voto a voto. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Miles de personas intentan controlar los incendios en la Patagonia Argentina. Bomberos y voluntarios trabajan para controlar los incendios forestales que han destruido parte de los bosques de la Patagonia Argentina. Llevan casi 2 semanas activos, han dejado una persona fallecida y decenas de viviendas destruidas. Las autoridades estiman que unas 3.000 hectáreas de bosque en un área protegida cerca de la localidad turística de El Bolsón han sido consumidas. Las llamas avanzan hacia la localidad debido a los fuertes vientos y el clima seco que afectó a la región en los últimos días. Mientras tanto, se han ordenado cientos de evacuaciones. Se trata del tercer incendio de gran magnitud que se propaga en la Patagonia este año, luego de que uno afectó el Parque Nacional Nahuel Huapi y otro la localidad de Epuyén, que quemó bosques y unas 50 viviendas. Líderes mundiales y gigantes tecnológicos se reúnen en París para una cumbre sobre inteligencia artificial. París ha inaugurado una cumbre sobre inteligencia artificial en la que se reunirán los principales líderes políticos del mundo y en la que los titanes tecnológicos luchan por dominar una industria tecnológica en rápido crecimiento. Jefes de Estado, altos funcionarios gubernamentales, directores ejecutivos y científicos de unos 100 países participan en la cumbre internacional de 2 días. Entre los asistentes está el nuevo vicepresidente estadounidense J.D. Vance y se espera que se reúna con muchos líderes europeos en lo que es su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo. Antes de la cumbre, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que espera inversiones de más de 100.000 millones de euros en proyectos de inteligencia artificial en Francia en los próximos años. L'Europe et avec le Canada va accélérer, la France va accélérer et donc pour nous la France, on annonce demain à ce sommet 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années.
La cumbre de París tiene como objetivo impulsar los avances de la IA en sectores como la salud, la educación y el medio ambiente. Mississippi y Missouri debaten ofrecer recompensas por información de indocumentados. Cazarrecompensas certificados que provean información útil para detener personas indocumentadas con planes de deportación ha sido la propuesta que legisladores de Mississippi y Missouri han sometido a votación. El plan, ya enterrado en el Congreso de Mississippi, avanza en el otro estado. Este proyecto de ley busca crear un programa de inmigración a nivel estatal. Tendremos al Departamento de Seguridad Pública realizando investigaciones, al igual que el Servicio de Inmigración. Habrá una línea telefónica para denuncias que el Departamento de Seguridad Pública puede usar para iniciar investigaciones. Organizaciones no gubernamentales advierten que ofrecer recompensas de hasta $1,000 por persona crearía una carga económica importante para el Estado y provocaría un aumento de intimidaciones para un sector de la población. Puede ser que las personas busquen identificar a personas que ya conocen o que tienen algún rencor en contra de ellos, siendo indocumentados con antecedentes criminales o no. Y en otra puede ser para tratar de decirles que si no colaboran, que si no cooperan o que si no hacen lo que ellos dicen, los pueden referir a ICE. El promotor de la ley en Missouri, quien asegura que su propuesta ha sido mal interpretada, aclara que esta no autoriza la solicitud selectiva de documentos. Según la ley, es totalmente ilegal. No se puede hacer eso. Las autoridades no pueden acercarse a una persona en suelo estadounidense y decirle, muéstreme sus papeles. No se puede hacer. La policía no puede hacerlo. De hecho, los agentes federales no pueden hacerlo sin una orden de detención. La Constitución estadounidense asigna responsabilidades migratorias solo a agentes federales. Pero a partir de la figura de invasión de propiedad, estados como Texas han logrado procesar a quienes cruzan de manera irregular. Laura Sepúlveda, Voz de América. Trump dice que si Hamás no libera a los rehenes antes del sábado se desatará un infierno en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás debería cancelarse si Hamás no libera a todos los rehenes restantes antes del mediodía del sábado. Hamás acusó a Israel de no cumplir su parte del acuerdo y dijo que la demora servía como señal de advertencia, dando a los mediadores 5 días para presionar a Israel para que actúe. Well, I would say this, and I'm going to let that be because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. Cuando una periodista le preguntó si consideraría retener la ayuda a Jordania y Egipto si no aceptan recibir a los palestinos, Trump dijo que lo haría. Yeah, maybe. Sure, why not? I mean, if they don't agree, I would conceivably withhold aid, yeah. El último comentario de Trump llega poco después de que reafirmara su plan de comprar Gaza, lo que provocó una reacción internacional. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial, somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.